en defensa de la reflexión ética y filosófica en las aulas. Se pone en marcha una nueva reforma de la educación y es importante tener en cuenta y prestar atención a algunos aspectos que son relevantes y pertinentes. Uno de ellos, no menor, es el papel que las humanidades y la filosofía deben ocupar en el currículo oficial. El profesorado de filosofía, a través de un comunicado emitido por la Red Española de Filosofía, recuerda con razón que es necesario que la filosofía recupere su papel de asignatura obligatoria en los cursos de cuarto de la ESO y en primero y segundo de bachillerato. Compartimos esa reivindicación, pero queremos añadir algo más. La LOMCE, todavía vigente, incluye en toda la educación primaria una asignatura de valores sociales y culturales y una asignatura de valores éticos en los 4 cursos de secundaria obligatoria. La humanidad afronta en estos momentos serios riesgos y problemas en ámbitos muy diversos. La actual pandemia del coronavirus es el ejemplo más palpable de una larga lista que comprende desde el calentamiento global hasta el desarrollo tecnológico. Como sociedad, solo podremos afrontarlos con posibilidades de éxito si las personas mejoran sus competencias cognitivas y afectivas, y con ello sus hábitos éticos. El mismo proyecto de la Ley Orgánica de Educación recién presentado señala esta necesidad. En educación primaria propone que la educación en valores se trabaje en todas las áreas y en el tercer ciclo propone un área de educación en valores cívicos y éticos. En un curso de secundaria obligatoria, el alumnado cursará la educación en valores cívicos y éticos, que prestará especial atención a la reflexión ética. Es un reconocimiento expreso de la importancia de ese objetivo educativo, pero es una concreción absolutamente insuficiente. La reflexión ética debe estar presente en todos los cursos de la educación formal obligatoria como un área específica, con horas asignadas y profesorado preparado para abordar la tarea, pues solo así podrá la escuela aportar la formación suficiente en estas competencias decisivas. Efectivamente, la reflexión ética debe estar presente en todas las áreas, incluso en toda la vida escolar, pero necesita un área específica que se haga cargo de ella y no basta convertirla en materia transversal. El amplio desarrollo y difusión de la propuesta de hacer filosofía con niños, niñas y adolescentes ha mostrado la posibilidad real de hacer y potenciar la reflexión ética en las aulas, y cuenta ya con cientos de investigaciones que muestran que, efectivamente, logra alcanzar esos objetivos. Niños y niñas, desde los 3-5 años, a través del diálogo filosófico en las aulas, crecen como sujetos éticos reflexivos. Desde esta propuesta de hacer filosofía con y para niñas y niños, y desde otras similares, se han creado materiales educativos valiosos y contrastados, se ha consolidado un modelo de formación del profesorado que permite tener personas capacitadas para hacerlo, y se ha comprobado en investigaciones educativas que es posible hacerlo y que el impacto es positivo. Solicitamos, por tanto, que, primero, la asignatura de valores centrada en la reflexión ética esté presente en todos los cursos de la educación obligatoria y se introduzca en el segundo ciclo de educación infantil y en el ciclo básico de formación profesional. Segundo, en el nivel de primaria se ofrezca al profesorado en activo la adecuada formación en educación ética, ocupando un lugar prioritario en los planes de formación permanente del profesorado. Tercero, en el nivel de secundaria, sea el actual profesorado de filosofía el que se haga cargo de este área, como educación en valores o ética en los 4 años de secundaria obligatoria y como filosofía e historia de la filosofía en los 2 siguientes. En educación superior, se imparta formación en educación ética en el grado maestro-maestra de educación infantil y primaria. Yo defiendo la educación ética y filosófica en las aulas. Yo apoyo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Yo defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Yo defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas de Canarias. Yo apoyo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Yo defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Jo defenso l'educació ètica i filosòfica a les aules. Yo también defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Jo defenso l'educació ètica i filosòfica a les aules. Yo defiendo la reflexión ética y filosófica en la escuela. Yo defiendo la educación ética y filosófica en las aulas. Jo també defenso l'educació ètica i filosòfica a les aules. Jo defenso l'educació ètica i filosòfica a les aules. Yo defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Es que yo apoyo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Considero que enseñar a pensar es tan importante como enseñar conocimiento. Hola, yo me sumo al apoyo a la reflexión ética y filosófica en las aulas y en todo el sistema educativo. Yo defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Yo defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas.
Yo defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Yo defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Yo defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas, porque creo que enseñarnos a pensar nos conecta más con nuestra humanidad. Jo defenso l'educació ètica i filosòfica a les aules. Yo defiendo la educación ética y filosófica en las aulas. Yo defiendo y considero como innegociable y fundamental la reflexión filosófica y ética en las aulas. Nik defendatzen dut hausnarketa etikoa eta filosofikoa hezkuntzan. Yo defiendo la educación ética y filosófica en las aulas. Eu apoio a reflexión ética e filosófica nas aulas. Defiendo la educación ética y filosófica en las aulas. Eu apoio a reflexión ética e filosófica nas aulas. Yo defiendo la educación filosófica y ética en la escuela. Yo apoyo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Eu defendo a reflexión ética e filosófica nas aulas. Sí, yo apoyo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Sí. Yo defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Apoyo a reflexión ética y filosófica en las aulas. En euskera no existe la curiosidad, existe jakimina, que es algo así como anhelo por conocer. Nik defendatzen dut hausnarketa etikoa eta filosofikoa hezkuntzan. Alguien que piensa tiene más capacidad de tomar decisiones, sobre todo correctas. Yo abogo por un pensamiento ético y filosófico en las aulas. Defiendo la educación ética y filosófica para nuestro alumnado. Enseñar a pensar es educar para la libertad. Yo defiendo la reflexión ética y filosófica en la escuela. Yo también defiendo la reflexión ética y filosófica en las aulas. Los estudios no tienen que ser solamente una herramienta para acceder al mundo laboral, también tienen que formar a ciudadanos críticos y por eso tenemos que defender la educación ética y filosófica en las aulas.